clientes. ¿Sí? Entonces, aquí tengo esa característica que hay que cuidarla. Entonces, ¿qué más me dice? Se han hecho distintos porcentajes, se presentan los datos en el cuadro a continuación, donde está la densidad final de esta mezcla, para obtener la cera en pasta envasada en sachets. ¿Sí? Ah, no se está haciendo velas, se está haciendo cera nada más. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosa es lo que estaríamos buscando? Si es una cera en pasta, yo me quedé con la idea de velas misioneras, ¿eh? Pero igualito yo puedo aplicar mi ejemplo a donde estaba mi cabeza y no a lo que continuaba acá. Cera en pasta. Aquí es cera en pasta. Si es cera en pasta, es porque va a ser casi compacta, ¿no? Que es muy distinta a la cera líquida. El estuche, el empaque es similar, no hay problema. ¿Eh? No van a tener problema de diferenciación de empaques. Pero si te dicen que es una cera en pasta, es porque es más o menos compacta, ¿no? Ustedes la pueden presionar y se deforma. Y en todo caso, la diferencia con la cera líquida. La cera líquida es así, misma agua, por decir un comparativo. ¿Sí? Entonces aquí me están diciendo para que mantenga esa característica de ser cera en pasta, esa densidad no debe ser menor a 2.5. Entonces yo reviso mi data. ¿Qué dice mi data? Mi data está en 3.9. A ver, ¿hay un 2.5? No. Acá hay un 2.5, tampoco. Acá 2.7. 2.5 tengo acá. Acá yo tengo otro 2.5. Dice, no debe ser menor, o sea, 2.5 sí puede ser. 2.6, 2.5, acá tengo un 2.2, un 2.4, un 2.3, un 2.2. ¿Qué pasó aquí? Toditas son menores a 2.5. ¿Qué hacemos? ¿A ustedes se les ocurre algo? No se considera ya. ¿Cómo? No se considera ya esos datos. Podría, ¿sí? Como analista uno dice, ya, bueno, eso significa, aquí nomás ya podríamos tener una primera deducción. Eso significa que no hay que aplicar más del 14% de este aromatizador, porque si no, la cera ya no va a quedar cera en pasta, sino va a ser cera líquida. Y lo que queremos es cera en pasta. ¿Sí? ¿Quién me dio la respuesta? ¿Nilsson? Sí, profesora. Sí, ¿no? Ya. Voy a tener que imprimir mi asistencia porque solamente la tengo en archivo. Entonces, todas las participaciones que ustedes hagan aquí en clase son puntos que van a favor de ustedes. ¿Sí? Ese es otro dato que les voy a ir dando para la parte de la clase interactiva. ¿Sí? Entonces, el análisis que ha hecho Nilsson está correcto. Si me están dando ya la indicación de que la cera en pasta no debe ser menor a 2.5 en densidad, en esta aplicación de 14, ninguna de ellas tiene 2.5. Entonces, lo más lógico es que, digamos, no se va a considerar la aplicación de 14%. Entonces, aquí ya empiezo a tener conclusiones, ¿ve? De 10% a un 13%. De repente me faltaría ampliar el rango y decir, ¿qué pasa si aplico al 9% y al 8%? ¿Sí? Pero dado que aquí ya se hizo el ensayo, entonces se analiza solamente los 4 primeros. ¿Sí? Entonces, eso va a significar que solamente estos 4 de aquí estarían considerándose. Y ya no el 14. Ahí ya automáticamente el analista dice el de 14% va a ser para la cera líquida.
No en pasta. Entonces, solamente vamos a aplicar estas 4 pruebas, estos 4 ensayos, que para el caso de nuestro curso, cada una de estas aplicaciones con sus resultados, esto significa que cada uno de ellos va a ser mi tratamiento. ¿Sí? Tengo 4 tratamientos que vamos a hacer el análisis para saber si estas aplicaciones están dentro de este contexto y cuál de ellas sería la mejor. Ahora me pueden decir, pero si todas son mayores, todas sirven para la cera en pasta. Pero ¿cuál es el más óptimo? Es como cuando ustedes echan una cucharada de azúcar a su taza de avena. Sí, endulza más o menos, pero para tu gusto de repente es muy poco, entonces le agregas media cucharadita más o le agregas 2 cucharaditas y si quieres no le agregas azúcar. ¿Sí? Suponte que estés con la glucosa elevada y te dicen, no consuma azúcar hasta que se estabilice su azúcar en la sangre. No hace mal, no hace daño no tomar los líquidos, nuestra leche, nuestra avena, de tomarla sin azúcar. ¿Sí? Simplemente sabor, no altera, ¿no? Entonces, la idea aquí es, a esta empresa hay que decirle cuál es la cantidad más adecuada. ¿Sí? De repente son todas, pueden ser todas, de repente no, una de ellas es mejor que la otra, y esa sería la respuesta que necesita esta empresa para saber cuál es la cantidad de aromatizador que se tiene que considerar. ¿Sí? Entonces, generalmente en los libros ustedes van a ver ya así los cuadros. ¿Sí? Ya está aplicado el ensayo. ¿Sí? Detrás de eso está todo este análisis previo que hemos hecho, ¿no? De pensar en 5 niveles, pero aquí, ¿para qué voy a trabajar este 5.º nivel? Porque ya estoy viendo que todas están menos de 2.5. Y yo pregunto, si es que aquí en estas 12 medidas que hemos hecho, hay 2 con 2.5. ¿Se tomaría la misma decisión? ¿Qué dicen? ¿Mm? A ver, lancen su... Sí se consideraría porque ahí dice que sea menor que 2.5. Si 2 de ellos fuesen 2.5, ¿se considera el 5.º experimento? El 5.º ensayo, perdón. Creo que de igual manera no se debería considerar, porque Aunque de tenga los 2 o 3, ¿no es cierto? sí. Ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿y hasta qué cantidad de valores 2.5 mayor se puede dar validez a ese 5.º tratamiento? Imagínense que tengo un 2.6, un 2.7 y el resto sí son así, debajo de 2.5. ¿Entra o no entra ese 5.º ensayo? No, te digo que no. No, ¿no es cierto? Perfecto, efectivamente. Inclusive es menos de la mitad, ¿no? Así que no se consideraría y se trabajaría solamente con estos 4. Entonces, miren, antes de hacer algún cálculo, ya estamos teniendo unas conclusiones iniciales. Entonces, no es ponerse a calcular, a sumar, multiplicar, no, tiene que hacer ese análisis primero. ¿Sí? ¿Cuál es la medida que me interesa acá? La densidad. ¿Sí? Uso parafina, uso el aromatizador, pero aquí la clave para poder empezar ya a trabajar y aplicar las fórmulas es la densidad. ¿Sí? Inclusive me están dando esta
acotación, ¿sí? Que no debe ser menor a 2.5. Ahora, disculpe, entonces para considerar al menos más del 50% debe de contener los datos solicitados, por decirlo, o sea, más del 50% debe ser mayor que 2.5, ¿o en qué caso se podría considerar? ¿En qué caso? Cuando tienes más más del 50% de los Más- datos que estén arriba de 2.5, ya, bueno, hay que analizarlo, ¿sí? mm, Porque de haber hecho el ensayo, la prueba se ha hecho, ¿sí? Pero todavía no lo estamos considerando para los cálculos según la fórmula. Entonces, ese es un primer análisis. Entonces, esta parte del diseño de los experimentos tiene muchos de estos detalles que no significa al toque están los valores y al toque me pongo a hacer los cálculos. No, tienen que analizar, tienen que empezar a ver cuál es el componente que necesitamos para este caso. ¿Sí? Entonces, seguir recalcando bien. Para esta cera en pasta, miren que yo me desvié, ¿no? Empecé a hablar de la fábrica de velas misioneras y en mi cabeza se me hizo las velas misioneras. Se hizo velas y todavía les hablo de las velas eh, ya en forma de algún otro elemento. En este caso yo he visto en forma de flores, ¿no? En forma, que he visto también, tengo uno en forma de Papá Noel, que lo tengo de Navidad que me regalaron y nunca he prendido esa vela para evitar que se deshaga, ¿no? Me dejé llevar por el nombre de la empresa, ¿eh? Sin embargo, cuando seguí leyendo me di cuenta que no era el velas lo que estaban fabricando, sino cera en pasta. Y por eso es la restricción de la densidad, ¿ven? Entonces, estas 5, 6, 8 líneas que tengo de información escrita, esa es la que me va a dar, me va a alimentar el cómo voy a trabajar esa data que tengo ahí. ¿Sí? Entonces, no es que al toque tenga los números y al toque me pongo a calcular, sumar, elevar al cuadrado. No, hay que hacer un análisis, siempre un análisis y después identificar cuáles son los elementos claves. En este caso, me están diciendo que estos numeritos son densidades. Aquí estos numeritos de acá arriba, bueno, acá está su costado, es porcentajes de aromatizador. Estas cifras que están acá en el lado izquierdo son las cantidades de repeticiones o las cantidades de datos. ¿Sí? Con esta restricción que me dicen, que no debe ser menor a 2.5, cuando ya tenga mis valores calculados, ¿cuál sería mi conclusión? ¿Cuál sería la toma de decisión que tengo que hacer? Que estos valores de cada una de las pruebas que he hecho sea el más grande o sea el más pequeño. ¿Mm? ¿Ustedes qué dirían? Más grande, profesora. Que es el más grande, efectivamente, porque me están diciendo cera en pasta. ¿No? No es cera casi en pasta, no, es cera en pasta. ¿Sí? Eso que has mencionado ahorita significaría tu toma de decisión. Y esa toma de decisión, en esos casos experimentales, a eso le estamos llamando el criterio. O sea, ¿cuál va a ser el criterio que vas a aplicar para hacer la decisión final? ¿Sí? Listo. ¿Quién me dijo ahorita la última respuesta? Wilka, ¿no? Tito, profesora. Tito ha sido. Wilka está acá arriba en mi figurita. Tito y Nilson Blanco. Ya. A ver. No, también habló ¿quién? Wilka también ha hablado, ¿no? Sí, profesor, el anterior también. Y Catherine también fue que mencionó algo. Sí, Dana, profesora. Dana. Ya, muy bien. Listo, entonces, de esa primera vista, tenemos estos datos y después de eso, ya simplemente nos queda hacer el cálculo. ¿Sí? Y en este detalle sería el primer diseño el que estaríamos trabajando. Por acá tengo otro caso. El primero ha sido una innovación que se quiere hacer
y hay que hacer el ensayo de ver cuánto de aromatizador aplicar. Aquí están los numeritos y ya estaríamos listos para hacer la aplicación del primer diseño. ¿Sí? Acá en el chat también estoy viendo que ha participado Piero Cárdenas, que me dice ya no es representativo. Perfecto. A ver, en el segundo caso, esto ya es proceso de producción. Entonces acá me dicen los datos se obtuvieron y ven, acá están los datos, ¿ven? Esa es la recolección de los datos que tengo que hacer. Si es un proceso de producción, entonces tengo aquí, me dice número de muestra. A ver. Me dice es el llenado de una línea, llenado de alimentos en conserva. Pero si es llenado de alimentos en conserva, entonces aquí ustedes pueden, dado que lo he puesto en forma genérico, acá pueden imaginarse que se está llenando el atún en lata, ¿sí? Se puede estar pensando en, ¿qué cosa? Los duraznos en conserva, ¿no? Que vienen en mitades, le quitan la pepa y todo. Puede ser que estemos hablando ¿de qué otra cosa más? Los frijoles, ¿no? Esos frijoles que ya vienen cocinados y los ponen en su... Que generalmente todo lo que es alimento preparado y tienes que envasarlo. Entonces, ahorita, ¿ve? Para que se imaginen cualquiera de esas líneas de llenado de alimentos. Que inclusive, si no es por la palabra conserva, podría ser cualquier llenado de alimentos en sus envases. ¿Sí? Puede ser el arroz, puede ser la harina, en envases de medio kilo, de 1 kilo, cualquiera de esos detalles. Entonces acá me dice que tengo 10, 20, 30 datos que hemos recogido. ¿En qué? En esta línea de llenado de alimentos. Y si ustedes observan, 468, 463, 60, 50, 51. Eso me huele a que sea más o menos medio kilo. ¿Qué más me dicen las otras líneas de lectura? La especificación temporal menciona que el contenido neto de conserva debe ser de 450 gramos más menos 6. Ese es con un rango, ¿sí? Entonces puede ser, si me dice 459 más menos 6 gramos, entonces significa que mi valor, ¿qué más sigue? La norma de gobierno exige que el contenido neto mínimo sea de 453 gramos. 459 menos 6 me da 453, ¿sí? Con un margen inferior máximo de 1%. ¿Por qué? ¿Por qué se menciona todo esto? Porque cuando se hace el llenado de cualquier producto en su empaque correspondiente, sea manual, sea automatizado, manual va a depender del operario. Imagínense el pulso del operario. Y si quiere llegar a la cantidad exacta, se va a demorar más. Si es automático, ese elemento que me permite que salga la cantidad de alimento en conserva, es un elemento que a la larga se va a desgastar. Todo material se desgasta. Entonces, en algún momento ya va a variar. Por eso es que me dan estas cifras que más o menos tenga esta variación y inclusive todavía me dicen con un margen inferior máximo de 1%. No más, ¿no? O sea, así, muy pequeñísimo. ¿Cumple el proceso de llenado con la especificación y con la norma gubernamental estos datos? Aquí es para hacer una aplicación simple. ¿Cómo? Que no cumple, por ejemplo, la primera muestra va hasta 468 y en la 9 también
O sea, es menor a 453. Nuestros Y ya no- topes va a ser, El debe ser 453 459 más 6, 465. 465. ¿No es cierto? Eso significa que la primera está pasándose. ¿Qué más? la 9 es inferior. La 18 también, No, espérate. profesora. Si comenzamos con los que se pasan de la medida. Es la única. Ya. Ese es, si se pone en una distribución normal, es la que está en el extremo mayor, que es descartable. ¿Sí? Y menor de, dijimos que eso sería 453. La novena se sale del rango. ¿Qué otra más tengo? 18, 29. Hasta aquí también. 18. No, 28. La 18 también. 18. La 18. 18 y 29. La 18 van 2 y 29. la 29 van 3. ¿Sí? ¿Qué se puede decir? No hemos hecho ningún cálculo, pero ya podemos hacer algún tipo de... Que no ¿Qué? cumple con el proceso de llenado. ¿Qué hacemos? Pero Ojo. cumple con no cumple con la especificación, pero sí cumple con la norma gubernamental. Bueno, sí. Pero son 3 datos, profesora, de 30, ¿no? No es ni la mitad de los datos que están fuera de lo que está pidiendo la norma. Exacto. Ahorita es el análisis de ese conjunto de 30 datos. ¿Sí? Entonces, sobre este conjunto de 30 datos, se hace la pregunta, ¿cumple el proceso de llenado con la especificación y con la norma gubernamental? Entonces, ustedes tienen 30 datos. De 30 datos, ¿cuántos datos no cumplen? 3 más o menos. 4. O 4. Una era por arriba, ¿sí? Y las En otras uno- eran 3 por abajo. 4. 4 de 30, ¿cuánto es el porcentaje? 10, 11%, 12%. 13.3 más o menos. 13, ya. Por 13% se dice que no cumple. La respuesta sería que la diferencia del 13 sería que un 80 y tantos % sí está cumpliendo con él. ¿Sí? O sea, no pueden descartar todito el paquete. Todo este paquete no se descarta. Más bien, o dicen cuál no está bien o cuánto es el porcentaje que sí está bien. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque no se puede descartar todito el lote y decir, ah, no cumple. No cumple el 10, el 13%. ¿Ven? Pero el resto sí cumple. Entonces, por eso es que ahí se va a aplicar lo que son los controles de calidad. Ujú. Profesora, ¿y para Exacto. qué es el dato del margen inferior máximo de 1%? ¿Eso para qué es? ¿Para qué es? Margen inferior, o sea que no debe de estar menos de el 453 gramos. ¿El 1% de eso cuánto sería? 4.5. Más o menos. O sea, 453 menos 4.5. Exacto. ¿Ve? O sea, la norma de gobierno todavía me permite un poquito más abajo. Para la norma de gobierno sí estaría. ¿Sí? Porque 453 menos Claro. 4, Sería 5, 440 y 448. tantos. ¿Ve? ¿Ve? Entonces sí estaría cumpliendo, ¿eh? Esta de aquí. Todas creo que Y A la cumplirían para el norma de gobierno. gobierno entonces cumpliría todas, profesora. Sí, sí. sí, pues. 448.5 es el mínimo. Sí, pues, porque está ahí en el borde. ¿Se dan cuenta? Miren, esos son los detalles que son necesarios antes de hacer ningún tipo de cálculo. Ya tengo 1, 2 o 3 conclusiones sobre el caso específico de proceso de producción. Entonces, no necesariamente significa que al toque ustedes tienen que ponerse a hacer los cálculos que dice la fórmula. Tienen que hacer ese análisis previo.
A ver. Uy, esta no se me ve bien. Los datos del coronavirus. ¿Qué hacemos con los datos? ¿Qué me está diciendo? Uy, no puedo leer bien yo acá. Este fue de las primeras épocas del coronavirus. Otras ciudades, sí. Alemania, Francia. En Francia sí estaba por el colorcito, entonces significa que hayan estado, ¿cómo se llama? Que no hacían caso a las normas. Ahí va España también, ¿ves? Y son los que protestan de no usar mascarilla, y en España creo que están en la quinta ola, porque dicen, no tienen por qué exigirme de tener que llevar la mascarilla. Ahí está, pues, enférmate, y ahí están en los hospitales después. O sea, la idea de la mascarilla es para que no llegues al hospital, porque tanta gente que se va a enfermar por descuido, que los hospitales ya no se van a dar abasto. Entonces ya no es culpa del Estado. Ahorita que están pidiendo estaban, ¿no? Con montones de camas UCI, y cuando ya pase toda esta etapa del COVID, van a haber camas UCI sin uso. Es como el negocio de enseñanza de paquetes tipo Excel, tipo, no sé, todos los programas que trabajan los de sistemas. Ahí la norma en el negocio es preferible no hacerte de computadoras, o sea, no comprar, sino mejor es entrar a lo que es el alquiler. ¿Por qué? Porque esas máquinas se van depreciando, van perdiendo, por así decir, capacidades, porque después van a salir algunas otras metodologías que me van a pedir más cosas para hacer. Ahora las laptops, por ejemplo, ya no vienen con CD. ¿Por qué? Porque el almacenamiento se hace en la nube. Y en algunos casos, lógico, que te va a costar el almacenamiento, pero ya no necesitas tener dispositivos. ¿Ve? Todo lo que son disquete, o todo lo que fue disquete, o el otro que era, el disquito. Uno era el disquete y ¿Cassette? el disco... ¿Cassette? CD, No, CD, Y CD es uno, no, pero había otro, ¿DVD? CD son, creo, ¿no? Pues Y los CDs habían regrabables y de un solo uso. ¿Ven? DVD. Ahora, con esta información que va todo a la nube, al drive, ya desapareció. ¿Ve? Esta última computadora que me he tenido que comprar por la anterior ya se copó totalmente el disco C de programas, y ahorita ya no puedo sacar ninguna información de mi año anterior. ¿Ven? Entonces, son análisis que se van haciendo según el tipo de negocio. Entonces, todo lo que fue disquete, CDs, ya ni se ve, o muy así a la... Entonces, el negocio prácticamente bajó. Lo mismo pasó con la marca Kodak, de cámaras fotográficas y de rollos. La marca Fuji, ¿no? Igualito. Y antes uno no tomaba fotos, pues tenías que medir, porque tu rollo era de 24 vistas o de 12 vistas, y solamente pues decías lo que sí te gustaba más, ahí recién tomabas una foto, ¿no? Pues si tomabas cualquier cosa, te quedabas ya sin opción de tomar más fotos. En cambio ahora, con esta cosa que se llama celular, que ya no solamente es para hablar por teléfono, ya ni necesitas cámara fotográfica, ¿no? Entonces miren cómo va variando todo el avance y la tecnología, que te hace cambiar la forma de actuar, ¿sí? Entonces, por eso, antes de ponerse uno a trabajar con toda la información, se tiene que hacer ese análisis para poder llegar a una buena conclusión, ¿sí? Entonces, acá les decía yo que en el caso del coronavirus, estos que están marcados en rojo son los países que han tenido más problemas con los... Italia también es la otra, ¿no? Es donde más hubo al comienzo, Italia y España.
¿ves? Y esas están marcaditas en rojo. Ahí ya me está dando una información que la gente como que no quería cuidarse, no quería hacer caso, que le iban en contra de sus derechos. Bueno, no quieres, bueno, te mueres, ¿no? No queda otra. Y eso es lo que me parecía a mí que faltaba acá en las propagandas, ¿no? Use su mascarilla, use protector facial, use doble mascarilla. ¿No quieres usar? Te mueres, simplemente así, te mueres. ¿Sí? Problema para la familia, problema para tu entorno, problema para los hospitales. ¿Sí? Ahora uno dice, no, pero yo tengo que salir a trabajar. Entonces, protégese. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, los datos generalmente siempre nos va a dar algún tipo de información, pero antes de hacer algún tipo de cálculo, es hacer ese análisis. ¿Sí? Para saber hasta dónde tengo que llegar, hasta dónde tengo que hacer las averiguaciones. Otra información también, ¿ve? Datos sobre el agua. Que existe un montón de información, que es el 80%, el 90%, la cantidad de agua, que tengo la cantidad de glaciares, ¿no? Aquí, no sé si ustedes habrán ido a... yo no he ido, pero no me acuerdo, caray. Una zona que está cerca, en Huaraz, cerca de Huascarán, creo que es, donde inclusive podías esquiar y que todo eso ya se ha derretido, la nieve. ¿Por qué? Por el ¿Pastoruri? calentamiento. ¿Cómo? Pastoruri. Pastoruri. Lo gracioso, por ejemplo, mi hermano está en Sao Paulo. Y cuando nos comunicamos por el Skype, a veces está bien arropado. Digo, ¿qué pasa si estás en verano? Es una zona, Sao Paulo, que no es fría, no está cerca al sur, a la Antártida, pero ¿qué pasó? Que se había separado un montón de bloques de hielo de la zona sur, y al derretirse todo eso va generando un enfriamiento del ambiente, y les llegó esa onda fría, como dicen, ¿no? Y es menos hielo, entonces algo después se va a desbalancear, ¿no? O en el caso de mi hija que está por el norte de Estados Unidos, pero en el lado del Pacífico, es un clima muy agradable, muy diferente a la zona de Nueva York, que en invierno tienen pues nieve, heladas, tormentas y todas esas cosas en verano. En la zona del lado Pacífico, no, es una zona muy, muy agradable, ¿no? Claro que hace frío, pero no es tan exagerado como el lado del Atlántico. Y a ellos les llegó una onda de calor. Por la zona de California que se estaban quemando, o sea, toda esa cantidad de atmósfera, podría decirle, ¿no? Son corrientes de aire y les llega el calor hasta a la parte norte de Estados Unidos. Aquí con el agua igualito, ¿no? Nos hacen la referencia de la cantidad de agua que se tiene a nivel de todo el mundo, la cantidad de agua que es salada, la cantidad de agua que es factible de ser tomada, ¿no? Acá tengo que me dicen 525 millones de kilómetros de agua. El 97% está en los océanos. El 2% está congelada. El 80% del agua continental está en la superficie, ¿sí? Los ríos. Y solo el 2.5% es agua dulce, o sea, esas son las aguas de los lagos. Y el 20% restante se encuentra bajo tierra o también en la atmósfera. ¿Sí? Esas son las napas freáticas, ¿no? Que están así a 8 metros, 10 metros, 20 metros a nivel debajo del nivel de la tierra, y de ahí son las aguas de pozo que se saca, ¿sí? Entonces, son datos, en este caso son datos genéricos en cuanto a la cantidad de agua que se tiene. Eso significa que por más que veamos un montón de agua en el mar, tenemos muy poca agua
dulce factible de ser tomada, ¿no? Los manantiales, zonas que se tenía agua dulce. Y uno de estos detalles, por ejemplo, había una napa freática a lo largo de todo el río Rímac, hasta la salida al mar, y era que en ese entonces, allá por los años, no sé, creo que son 50 y tantos, 60, que nuestra zona industrial era la zona de la Avenida Argentina, Avenida Venezuela. Y ahí se encuentran todavía muchos restos, sería, de fábricas que hubo en ese entonces. La que yo más frecuentaba era cruzaba la Avenida Venezuela a la altura de Donofrio. ¿Sí? Entonces, por ahí también estaba la fábrica de Pepsi-Cola y de Coca-Cola sobre la Avenida Venezuela. ¿Y por qué? Porque para las bebidas gaseosas no se usa agua potable. Le cambia el sabor, eso lo demostró ya el profesor Alcántara años atrás, cuando hicieron un experimento con, creo que no sé, iban a hacer jugos de quinoa, jugo de maca, jugo de no sé qué cosa, y usaron agua potable y efectivamente al segundo, al tercer día, ese sabor varió totalmente, ¿no? Por el efecto de cloro. Entonces, normalmente para estos productos tiene que ser agua de la napa freática, que generalmente es un agua dulce, como se dice acá, ¿sí? Y en esa zona de la Avenida Venezuela había napa freática, y de ahí se usaba para hacer las bebidas gaseosas en ese entonces. Pero conforme fue creciendo la población, esa napa se secó. Y simplemente a esas empresas les queda irse a otros lugares. ¿Por qué? Porque esas cifras de agua dulce que se tenía ya no la pueden tener. Y por lo tanto tienen que ir hacia otro lugar más cercano y puedan hacer sus pozos para poder extraer el agua. Igualito es para el caso de la cerveza. Igual, tiene que ser agua de la napa freática. Entonces son todas estas aguas subterráneas que se dice que existen, y de ahí es la que se utiliza para... Todavía no existe alguna forma de desalinizar las aguas de los mares, que existe en pequeña proporción, pero no resulta rentable. Por eso es que no se escucha más sobre eso, ¿no? Así que esos son datos, ¿ves? ¿Qué más tengo? Entonces, todos esos datos lo que hay que hacer es transformarlos en información. Entonces, esta data que tengo acá, ¿ves? Son valores que, bueno, me va a quedar de analizar y ver si es que eso está cumpliendo con ciertos requisitos, según lo que me está diciendo, al igual que en este caso de acá, también. Entonces, todos estos datos son los que me van a servir para transformarlo. Entonces, al transformar esos datos, ¿sí?, en información que me dé algún tipo de dato, de referencia, de valor agregado para lo que son los datos. Entonces, nosotros al final del curso vamos a ver estos grafiquitos, que entonces tengo aquí 15 datos, y esos datos están graficados aquí en la línea roja. Pero hay una técnica que me permite ver si es que este es el peso que debe de tener mi producto. Ese peso promedio está reflejado aquí en esta línea azulita. Y los pesos de mis productos están variando acá. Y ustedes van a decir, ah, pero ¿cómo? Aún así, una información como esto me está diciendo que mi proceso de producción está estable. ¿Por qué? Porque acá ven ustedes otra línea, una línea verde y una línea, en este caso coincide con la base porque es de rangos. Y esos son los límites, el límite inferior y el límite superior. Y por más que me digan, este es el valor que debes de tener, pero en el proceso de producción voy a tener valores más menos, más menos,
pero ninguna de ellas se sale del límite. Entonces, cuando tengas información de este estilo, por más que sean diferentes, te dice que el proceso está bajo control. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, a veces cuesta mucho meterlo en la cabeza, ¿no? Pero si son valores diferentes, ¿no? ¿Cómo puede decir que son iguales, que está cumpliendo con la norma? Pero existe esta herramienta estadística que me da un límite mínimo y un límite máximo. Si mis valores con respecto al valor medio se salen de esos límites, ahí sí estamos diciendo, acá está fallando el proceso. Pero mientras estén dentro del límite, está muy bien, a pesar de que los datos no son igualititos. ¿Sí? Entonces, como referencia, yo les hago la comparación con la nota. ¿Sí? Alguien que está con 10.0 está en el rango de aprobado. Alguien que está con 19, 18, también está aprobado. Está en el campo de aceptación. Más o menos como esta referencia que estoy indicando. ¿Sí? Que esto fuese 10 y esto fuese el 20, los que estén aquí, por más que me digan, hay una nota promedio que se puede sacar, que se puede calcular, pero unos tienen, a ver si hago una referencia, unos tienen, si esto fuese un 10, este sería, por ejemplo, un 12, un 12.5, este puede ser un 13.1, 13.0, 12.9, una cosa así. Por más que son diferentes, pero todos están en el rango de aprobado. ¿Sí? Ya debajo de esta línea sí están desaprobados. ¿Sí? Entonces, esa es la información con la que vamos a trabajar y generalmente va a haber un campo amplio, por decir así, para poder tomar la decisión si se acepta como correcto o no se acepta como correcto. O sea, no es un solo valor, sino es todo una cantidad de posibles respuestas que son aceptables. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que ayer en la clase de, ¿cómo se llama esta? De habilidades blandas que nos han dado para nosotros, aunque también he visto ahí nombre de algunos alumnos, nos dijeron eso, ¿no? O sea, cómo es que se evalúa, cómo se califica las prácticas, los exámenes de los alumnos, ¿no? Entonces ahí es donde hice mi referencia, un grato recuerdo con la profesora Celestina Peña, que enseñaba matemática, ya nos dejó hace, no sé, 5 años más o menos, ¿no? Y para ella era que existía una sola respuesta. Lógico, como matemática que era, pues 2 más 2 era 4. Pero entonces, así, en uno de los tantos días que conversábamos, dije, pero tienes que, le digo, ponerte en el campo en que estás haciendo la enseñanza, le digo. Somos especialidad de ingeniería industrial, y le digo, para ingeniería industrial no existe una sola respuesta. ¿Sí? Le digo, en ese entonces, pues, se me hizo hacer el comparativo, ¿no? Como ahorita para los ejemplos que estoy usando. Le digo, tú eres como los caballos de carrera que le ponen las anteojeras. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se distraiga y camine por otro lado, sino que vaya de frente por donde el jinete quiere. ¿Sí? Pero en cambio, el ingeniero industrial debe de tener un montón de opciones de solución. Y le digo, nadie niega que 2 más 2 es 4, sigue siendo 4. Pero la variabilidad que tenemos en la ingeniería industrial es que ese 2 más 2, 4, es un 4 de color azul, de color verde, de color amarillo, de color lila, color marrón. Entonces, esa es la gama de posibles respuestas que tenemos nosotros los ingenieros industriales. Pero cada una va amarrada a un requisito, a una condición, a una característica. ¿De acuerdo? Esa fue una charla con la profesora Peña muy simpática, y después me agradecía porque me dice, sí, yo solamente calificaba la respuesta del alumno. O sea, no les veía el procedimiento, sino que simplemente, mira, la respuesta está mal, 0. Y antes los cursos de matemáticas generalmente tú lo tenías que llevar 4, 5, 6, 7 veces. ¿Por qué? Porque se trabajaba solamente sobre el punto final.
que era, si no tenías el valor correcto. Entonces después ya empezó a evaluar también la parte de razonamiento que cada alumno le presentaba. Son una de las tantas situaciones simpáticas dentro de toda mi existencia en la uni. Listo, estos son valores, ¿ve? Inclusive aquí puedo tener en una distribución normal valores que estén casi centrados, ¿no? La mayoría, y me va a dar una referencia, una medida referencial que es el valor medio. Un valor medio, y en todo caso tengo aquí lo que está remarcado en rojito. Pero va a depender de la restricción que me den. ¿Sí? Entonces, eso puede ser lo más cerrado o puede ser con mayor amplitud. Y sabemos que los elementos que están en los extremos pues son muy esporádicos que se dan, ¿no? Entonces, generalmente eso sí se descarta. Ahí hay un porcentaje de elementos que hay que descartarlos, ¿no? Y más que trabajamos al azar, ¿sí? Son datos tomados al azar, no específicos según lo que le parezca al investigador. Entonces, de aquí nomás, en esta grafiquita, ustedes ven la primera, la segunda y la tercera. De ahí es que empezó a hacerse un análisis con respecto a cómo es que van a estar manejándose los datos que uno recolecte. Entonces, esta primera, ¿ve? Este es lo que corresponde a una primera información de una varianza. ¿Sí? Después tengo aquí la segunda medida, cuando tiene 2, ¿viste? Cuando tiene 3. Y después salió la teoría del Six Sigma, o sea, la que me da la mayor cantidad de amplitud, ¿no? Tengo 3 a un lado, 3 al otro lado. Y ese es el famoso Six Sigma. Entonces, ese es el análisis de la parte estadística que me permite visualizar la totalidad o casi la totalidad de la data que uno recoge y trabajarlo en función a las necesidades que se tienen. ¿Por qué? Porque cada tipo de datos va a salir de una determinada población, de una determinada situación con ciertas características, ¿sí? Porque no todos son iguales, así como hemos visto en este gráfico, suponiendo que este sea las notas y esta línea 10 y esta de acá 20, ¿sí? Todos están aprobados, ¿no? Si lo hago en forma cualitativa, todos están aprobados, todos tienen más de 10, todos cumplen con la condición. Pero ustedes ven que hay valores más pequeños y hay valores más grandes. ¿Sí? ¿Se capta el mensaje que quiero transmitir? Sobre todo basado aquí en nuestra curva de Gauss, donde va a depender de esa amplitud para poder hacer el análisis según las referencias, según las restricciones que tengamos para cada caso. ¿Sí? Cuando la distribución normal es simétrica, la media, la moda, la mediana se ubican en el mismo punto, efectivamente. Y acá está el cuadrito, más o menos el cuadrito, la referencia de este cuadrito, aquí, ¿ven? Sobre esa distribución de puntos hay un valor medio, hay un valor mínimo y un valor máximo. Ese es mi límite de control superior, mi límite de control inferior. Que hace que, según esta medida que se tenga, según la amplitud que se le quiera considerar, o la cantidad en porcentaje de los datos que hay que eliminar, eso me va a decir si tengo mis datos lo más estricto posible o lo que sería un poco más relajado, trabajando lo que sería el Six Sigma. Y eso va a depender de la toma de datos en las distintas poblaciones. ¿Sí? Y eso entra en el campo de mis diagramas de control. ¿Sí? Tengo valores de media, de rango, esos son los valores con que vamos a trabajar. 6 datos aquí, 6 datos más acá, y estos son mis valores que necesitamos para hacer los gráficos de control. Eso lo miran ahora nomás, ya en su determinado momento hacemos la explicación mayor, ¿sí? Pero lo que quería aquí es
que vean la cantidad de datos que se va a trabajar. Y eso, que este dato ya es el dato representativo, el dato promedio, porque esos datos generalmente no se toma uno, se toman 3, 4, 5, 8, lo que según el estudio quiera reflejar la mayor o menor fidelidad del análisis que se esté haciendo, ¿no? Aquí, ya esta es la clasificación ya para mi data. Aquí, por ejemplo, inclusive esta data que tengo aquí, estos números que tengo aquí, acá me dice que estoy aplicando porcentaje de algodón al 15, al 20, al 25, que es el primer caso, ¿no? Si esos son los datos que estoy tomando para la primera información, 7, 7, 15, 9, si lo quiero llevar a un gráfico de control, yo tendría que sacar aquí el valor promedio, que sería este valor. Y la cantidad de datos tomados para ese primer dato de muestra sería 5, y 5 para todas, por supuesto. Y con esos datos, si yo saco mi valor medio y saco mi rango, porque voy a tener para cada muestra, voy a tener un valor máximo y un valor mínimo. Entonces ahí me sale el otro valor de R. Entonces, eso es todo lo concerniente a cuando ustedes vean así números. Y estos números son datos que se han recogido. Datos que han salido de la necesidad para encontrar algún tipo de respuesta. En un caso lo vamos a ver como gráficos en diagramas de control, y en el otro caso es cuando tengamos números que hemos recogido de distintos procesos. Y eso hay que trabajarlo. Listo, creo que se acabó la clase. Ya me empezó a picar la garganta. Vamos a ver la asistencia. A ver. Vamos a proyectar nuestra asistencia. Acá. A ver, voy a eliminar esto. A ver, ¿está presente blanco? Sí. Está presente. Presente. Y aquí te voy a poner tu participación. Yamir, Presente. no ha hablado Presente. nada, Yamir. Sí, le dije del 13.3, profesora. ¿Sí? Yamir, a ver. Presente, Tienes un profesora. OK y una participación. Rosario Huitrón. Presente, profesora. Presente. Uy, ¿qué pasó? Me entró un virus ahí, creo. Ya. Dana Cayata. Presente, profesora. Y también participaste, ¿no es cierto? A ver, Aarón Cárdenas. ¿Está? Presente, profesora. Listo. ¿No hablaste tú o creo que sí? No, ¿no? No vi tu nombre resaltado No, acá. profesora. Piero Cárdenas. Presente, profesor. Presente. Y sí participaste, ¿no es cierto? Sí. Ya. Shakira Castro. Presente, profesora. Ha estado calladita Shakira. ¿Ve? Johan Claros. Presente, profesora. Cintia de la O. Presente, profesora. Harold Enciso. Presente, profesora. Claros también participó en respuesta, ¿no? Sí, profesora, ¿no? yo le mencioné acerca de que no podíamos descartarlo porque eran 3 datos de los Sí, 30. me parece, pues, ¿cómo sería? Mi método visual me parece que sí te vi acá que habías participado. Ustedes díganme, porque si no, yo he visto que han participado unos 6, 7, me parece. No todos. A ver, Estrada, ¿está presente? Estrada. Carlos. No está. Wilber Galvez. Presente, profesora.
Walter Guillermo. Presente, profesora. Ok. Marlon Guamaní. Presente, profesora. Muy bien. Ups. Noé Wilca. Presente, profesora. ¿Tú también has participado o no? Sí. Sí, ¿no? Me pareció ver tu nombre. Ya. Paulo Martínez. Presente, profesora. Paulo Martínez. ¿Participaste? No, ¿no? No, no. Diego Morales. Presente, profesora. Ok. Milagros Novoa. Presente, profesora. Buenas tardes. Muy bien. Obregón. Franz Obregón. Presente, profesora. Ya. Catherine Ortiz. Catherine Ortiz. Y Cristian Zabaleta. ¿Está? No está. No puede ser porque si no, no tendría 31 presentes. A ver, Estrada. Estrada Ortiz. Ortiz y Zabaleta. Vamos a mirar. Estrada. Uy, están por apellidos. Ahí está. Ortiz. No están, pues. ¿Y cómo es que Walling está de a 2? Sí, Marlon está de a 2. Ajá. Mm. Bueno. Ya, entonces ellos no están presentes. No están presentes y serían 1, 2, 3 menos, ¿no? 3 menos de 33, tengo 30 acá. En la anterior han estado todos. En esta de aquí también. Y en esta de acá, alguien que recién se matriculó, que fue Castro. Listo. Ya está. Bien, entonces, más o menos hemos entrado en la tónica de qué hacer con nuestros números, nuestros datos que recogemos. Entonces, eso con los diseños que vamos a ver en la siguiente semana, ya lo vamos a transformar en información.
Se me fue lo que tenía que hacerles. Entonces, nuestro primer modelo es el modelo más simple que vamos a considerar para un poco familiarizarnos más con estas técnicas. ¿Listo? Entonces, en la siguiente sesión entraríamos a nuestro primer diseño experimental, que sería el diseño completamente aleatorizado. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a recordar un poco más cuando se tiene estas pruebas con reposición y sin reposición. En nuestro caso son sin reposición. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos algún componente especial en la muestra que hemos tomado, ya no podemos usar esa misma muestra porque ya le queda rastro del anterior, ¿no? De la anterior prueba que se ha hecho. Por eso es que son sin reposición. ¿Ven? Entonces, son algunos conceptos que uno estudia en el primer curso, que es el de estadística y probabilidades, donde me dicen, ¿es con reposición o sin reposición? En algunos casos sí se puede trabajar con reposición, pero en nuestro caso, que es experimental, son sin reposición. O sea, muestra que ya he aplicado un tipo de tratamiento, ya no puedo usar esa misma muestra para aplicar otro tratamiento, porque ya queda residuo del efecto anterior. Siempre tienen que ser pruebas sin reposición. Y lo otro que me faltaba decirles era que cuando trabajemos estos diseños experimentales, son análisis que se hace solamente para ese tipo de datos que tenemos. Por ejemplo, cuando hemos trabajado con la información que les estaba mencionando en recolección de datos, las conclusiones que se vayan a tener para un tipo de data solamente va a servir para esa data, no para todas, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba aquí de el caso de la fábrica de velas misioneras para trabajar una innovación en cera en pasta, este resultado solamente va a ser para este tipo de mezcla que hemos hecho al 10, al 11, al 12 y al 13%. Y para la marca de esta fábrica misionera. No para la otra que sea, qué sé yo, ceras Johnson, cera no sé qué otras marcas hay. No, las conclusiones son específicamente para este juego de datos. Por eso es que todas estas aplicaciones experimentales son de efecto fijo. ¿Por qué efecto fijo? Porque solo para este caso. Estos resultados es solamente para la fábrica misionera, no para otra fábrica. ¿Sí? Igual este caso de acá es un proceso de producción que se ha hecho, esto es una línea llenada, por decir, en una de las líneas de harina de alicor. No es para la que esté haciendo la empresa de Nicolini, la empresa de Cogorno, de las otras marcas de trigo, de harina de trigo. No, este es solamente para este tipo de... Esa situación, esa condición se le llama modelos de efecto fijo. Fijo porque es para ese tipo de, para ese producto que se ha ensayado, no para todos los productos. O sea, no es de efecto amplio, no, es para los datos que se han considerado. ¿Sí? Entonces son dos detallitos que no quería dejar pasar y ya en la siguiente sesión ya vamos a ver efectivamente y específicamente los casos de modelos de efecto fijo. Listo, mis futuros colegas. Nos vemos la siguiente semana. Ya entramos al primer modelo. Cuídense. Hasta luego, profesora.